¿Y arrancamos? Bueno, así que vamos con qué es una iglesia. Voy a compartir el PowerPoint. Esperen que abro el PowerPoint. Acá está. Ahí están viendo, ¿no? Ahí quiero ponerlo en modo presentación. Tenés que poner a habilitar edición, me parece. Ahí está. Ah. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Excelente. Bueno, vamos a hablar iglesia celular, clase 2. Esta es la parte donde... Ahí está, vamos. Bueno, ¿qué es una iglesia celular? Vemos acá 3 puntos con respecto a esto, ¿sí? Es, el PPT nos comparte que es una forma neotestamentaria de la vida de la iglesia de Jesucristo. A ver, es lo que hablábamos la semana pasada. La iglesia del libro de los Hechos puramente y todo lo que es el Nuevo Testamento se manejó con iglesia secular. O sea, incluso el último capítulo del libro de los Hechos lo tenemos a Lucas escribiendo de que se está predicando el Evangelio de Jesucristo en una casa alquilada que es un grupo de amistad. ¿Se entiende? Lucas, Pablo alquilaron una casa y ahí predicaban en el Evangelio y todo el libro de los Hechos vemos esto, o sea, esta identidad de la iglesia neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, vemos que se manejó con lo que es grupos de amistad, grupos pequeños, predicando en las casas, como ustedes quieran hablarlo, ¿no? O sea, y acá, para entenderlo mejor, debemos pensar en el cuerpo humano y cómo está estructurado, ¿no? ¿Qué es una iglesia celular? Tenemos que pensarlo, el cuerpo. Vemos al cuerpo y vemos si vamos a la biología, el cuerpo está constituido por células, ¿sí? Las células son elementos básicos de su construcción, o sea, si las células se van muriendo, de repente hay parte del cuerpo que se muere. O sea, si en mi mano tengo células y las células de mi mano se empiezan a morir, ¿sí? Mi mano va a empezar a no funcionar, ¿sí? Aunque mi cerebro le dé órdenes a mi mano no se va a poder mover porque las células están muriendo, ¿no? Entonces, podemos entender, sin células ni siquiera sería posible que el cuerpo existiera, ¿sí? Recuerden, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, ¿no? El cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Y sin células ni siquiera sería posible que el cuerpo existiera. Algunas células se combinan para formar los huesos, los órganos y demás. Y las células pueden ser diferentes en las diversas partes del cuerpo, pero todas ellas están organizadas de tal manera que el conjunto está integrado estructural y funcionalmente. O sea que, así como en el cuerpo humano las células están organizadas, ¿sí? También en una iglesia celular las células le dan vida al cuerpo, que ese cuerpo, vuelvo a repetir, ¿qué es? ¿Quién es? La iglesia. ¿Se entiende? El elemento básico para la construcción de una iglesia celular, vuelvo a repetir, es la célula. Está constituida en una comunidad de 7 a 15 personas, moviéndose constantemente de casa en casa para realizar las actividades. En esas células, la iglesia existe, ¿sí? Las células la iglesia existe en las células, ¿sí? La iglesia ministra en las células y se maneja como dijimos, como se manejaba la iglesia neotestamentaria, o sea, ahí ocurrían milagros en las casas, ahí ocurrían sanidades, ahí se hablaba de lo que Jesucristo quería, les dejó a los apóstoles, ahí se hablaba de todo.
Esta expresión de la iglesia, células o grupos pequeños, se combina con las celebraciones o los cultos donde todas las células juntas adoran a Dios y reciben su palabra. ¿Que esto cuándo sucede? El domingo. ¿Se entiende? El domingo es un culto de celebración, donde todas las células se reúnen y en una forma corporativa, cuando digo corporativa porque es como todas unidas, alaban, adoran, ¿sí? Y escuchan la palabra preparada para todo el cuerpo. Pero la iglesia tiene que estar constituida por células, ¿sí? Por eso, para responder a la pregunta sobre qué es la iglesia celular, vamos a hacer 5 consideraciones, ¿sí? Su naturaleza, su carácter, sus valores, sus ventajas y sus principios. Por eso vamos pasando el PPT, acá como hablábamos, ¿no? La célula es el elemento básico para la construcción de la iglesia, las células o los grupos pequeños son el centro de su ministerio, son el corazón de la iglesia. Alguien decía, ¿no? Somos una iglesia con células o iglesia celular. Una de las cosas que pueden responder a esa pregunta es si las células son el corazón de la iglesia o son algo más. ¿Se entiende? Ah, bueno, es un ministerio más. ¿Vieron cuando está el ministerio del grupo celular? Ahí está el hermano líder, es el líder del ministerio del grupo celular. Eso es cuando es una iglesia con células. Cuando es una iglesia celular, estamos todos dentro de lo que es los grupos celulares, ¿sí? Por eso vamos al otro PPT, que ustedes lo pueden ir leyendo con respecto a la naturaleza de la iglesia celular, ¿sí? Vemos acá, en la iglesia celular está presente Cristo, y ahí están los versículos bíblicos. En la iglesia celular opera el Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo que pasa en una iglesia celular, ¿no? En la iglesia celular el Espíritu reparte dones, en la iglesia celular se adora a Dios, en la iglesia celular está la iglesia de Cristo, en la iglesia celular se cumple la misión cristiana, en la iglesia celular sirve el liderazgo que Cristo constituyó, en la iglesia celular el pueblo de Dios se capacita, y en la iglesia celular se enseña la palabra de Cristo, en la iglesia celular se proclama Cristo. Todo lo que sucede, ¿sí? En la iglesia celular. Esto como cuando a nosotros, la iglesia que cree en la unicidad de Dios y el bautismo en el nombre de Jesucristo, a veces otras denominaciones creen que nosotros solamente creemos en Jesucristo. Y como que no ven el todo. Nosotros creemos en Jesús, creemos que Dios es Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo, o sea que en Él habita todo, ¿se entiende? Y acá también, en una iglesia celular, pasan todas estas cosas. Todas estas cosas pasan en una iglesia celular, ¿sí? Por eso, como decíamos, la iglesia celular consiste en ser una iglesia de grupos pequeños más que una iglesia. Perdón, la iglesia celular consiste en ser una iglesia de grupos pequeños, o sea, es una iglesia donde habitan grupos pequeños, ¿sí? O viven los grupos pequeños. La iglesia vive en los grupos, la iglesia vive en la célula, la iglesia está en la célula, a diferencia de una iglesia con grupos pequeños. Alguien puede preguntar, mi iglesia tiene grupos pequeños, ¿somos una iglesia celular? ¿No? Como alguien preguntaba hoy. Y acá viene, ¿no? Casi todas las iglesias tienen grupos pequeños de algún tipo. Casi todas las iglesias tienen grupos pequeños de algún tipo. Una clase de escuela dominical, ¿sí? Eso es un grupo pequeño también, una clase de escuela dominical. Un grupo misionero de mujeres, no sé, esto de tener la flor azul. Una sociedad de varones también. En una iglesia hay una sociedad de varones, por lo cual hay grupos pequeños. Una célula tiene vida en sí misma y se reproduce sin cesar, ¿sí? Eso es otro punto también de la naturaleza de la iglesia celular. Una célula tiene vida en sí misma y se reproduce sin cesar. O sea, usted está en un grupo de amistad y ese grupo de amistad solo se va reproduciendo. Pero no digo, o sea, obviamente, solo, ¿qué quiere decir? Obviamente con la ayuda de Dios, con el trabajo de liderazgo, pero es una célula que se va reproduciendo, que se va multiplicando, ¿sí? Que van llegando personas que lo que hace es que ya no, empezamos 5 personas y ahora somos 15 personas, por lo cual, ¿qué pasa con eso? Se tiene que multiplicar, ¿sí? Una iglesia celular basa principalmente su ministerio en las células,
Pero para una iglesia con grupos pequeños, estos son un programa más de la iglesia, ¿sí? La diferencia. Esta es la diferencia con una iglesia con grupos pequeños. Una iglesia con grupos pequeños, el ministerio de GDA, del grupo de amistad, es un programa más. ¿Se entiende? A ver, es un programa más. ¿Sí? Yo estoy en alabanza, yo estoy en sonido, yo estoy en ujieres, por lo cual ya tengo mi ministerio. ¿Entiende? Aquellos hermanos están en grupo de amistad. Es otro ministerio al mío, al de Ujier. Pero a diferencia de una iglesia celular, donde todos tienen que interactuar con un grupo de amistad, donde ahí reciben, no solamente dan, sino también son ministrados, porque el líder, un líder de grupo, da la palabra, pero al mismo tiempo ese líder tiene un supervisor a cargo, tiene un coordinador a cargo, tiene alguien a cargo por lo cual va a poder ser ministrado. ¿Se entiende? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Esto, o sea, en un grupo de amistad pasa lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. ¿Quién recuerda la palabra de Hechos capítulo 2, 42 al 47? O lo lee. ¿Quién puede compartir esa palabra? Amén. Todos juntos no, hermanos, porque no se entiende nada. Es ser uno solo. ¿Hechos cuánto era? Amén. ¿Lo leo? Sí, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Léalo, hermana, por favor. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor. Continúa. Ah, perdón, sí, hasta el 47. Sí, siga leyendo. ¿Hasta el 47? Sí, Y siga leyendo. sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Excelente, hermana, muchísimas gracias. Esos versículos de Hechos capítulo 2 que nos deja el Lucas, por inspiración de parte de Dios, vemos que eso es lo que sucede en los grupos de amistad, es lo que tiene que suceder. ¿Ustedes creen que esto de compartir, de estar en comunión, de estar cerca, eso puede pasar en una iglesia de 500 personas, 300 personas o 3.000 personas, de 3.000? ¿Ustedes creen que eso puede pasar en una iglesia de 3.000? Estar en comunión, compartir. Se hace medio difícil, ¿no? Se hace medio difícil y se empieza a perder la esencia de lo que transmite esos versículos. Se empieza a hacer como que todo más masivo y se empieza a perder cada uno la identidad del nombre, ¿no? Esto también de esto que el pastor sabe, como dice, ¿no? El libro de San Juan, el pastor sabe el nombre de sus ovejas, ¿sí? Es como que imagínense un pastor conociendo el nombre de 3.000 personas. ¿Ustedes creen que va a ser posible? Va a tener que estar cada uno con su nombre acá, yo soy Víctor Hugo, y el pastor lo ve y va a mirar el cartel, Víctor Hugo, ¿no? Así va a ser difícil, ¿no? Pero cuando una iglesia está constituida por células, o sea que el centro es la célula, es más sencillo, porque el pastor de ese grupo es el líder, y el líder conoce a sus ovejas. ¿Se entiende? Y así es poder seguir viviendo lo que transmite Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, que como decía la hermana, es lo que tenemos que hacer para que el Señor siga añadiendo a los que deben de ser salvos,
Y hago ahí una aclaración con respecto al templo que dice el versículo. Recuerden que en Hechos capítulo 3, tanto Juan como Pedro iban al templo, pero a la oración. Ellos iban al templo a orar, ¿se entiende? Pero después todo lo que pasaba con respecto a compartir, a hablar de Dios, ustedes van a ver que todo eso pasaba en las casas, cuando estaban reunidos en las casas, ¿sí? Y otro punto también es el tema de las definiciones. Las definiciones son de gran ayuda a la hora de clarificar conceptos y de evitar confusiones, ¿no? Según Joel Kosmiskey, que es uno de los padres del grupo de amistad, o sea, que es un experto en grupo de amistad, él pregunta, ¿qué es exactamente una iglesia celular? Dice, ¿no? Dicho simplemente, es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños evangelísticos el centro de su ministerio, ¿sí? Claramente dice, ¿no? Dice, alguien pregunta, ¿qué es exactamente una iglesia celular? Y él responde, dice, es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños evangelísticos el centro, ¿sí? Estamos hablando acá, el centro de su ministerio, porque ahí, en un grupo de amistad, se puede cumplir lo que Jesús dijo en la Gran Comisión, ir, evangelizar y hacer discípulos, ¿sí? Esos dos puntos se puede hacer en un grupo de amistad. Por eso el ministerio de la célula no es otro programa, ¿sí? El ministerio de grupo de amistad no es otro programa como otra cosa que se hace, no sé, actividades de varones, de mujeres, y no quiere decir que sea más o menos, a ver, no quiere decir que el líder del grupo de amistad es más importante que otro líder, no sé, de Ujieres, no hablamos de eso, sino que hablamos que el ministerio es importante, ese servicio es lo importante, tiene que ser el corazón de la iglesia, ¿sí? Es el corazón. Por eso la realidad es que realmente, hermano, hermana, y acá, si nosotros no somos parte de los grupos de amistad, no estamos siendo parte de la misión que Jesús envió a sus discípulos, o sea, la gran comisión. ¿Se entiende? Si a usted le preguntan cuál es la gran comisión, no, habla claramente. Ir, que es evangelizar, y hacer discípulos. Dos cosas. ¿Se entiende? Ir y hacer discípulos. Así que ese debería de ser el corazón de la iglesia. Y ahí vimos, ¿no? El tema de la naturaleza de la iglesia secular, ¿sí? Y acá podemos ver dos preguntas importantes, ¿no? Primero, ¿rechaza la iglesia celular los cultos dominicales de toda la comunidad? Y acá la respuesta es no. O sea, no es que al tener células los días de semana, que también veíamos la semana pasada en la clase, veíamos que en el libro de Romanos, el apóstol Pablo decía claramente que no hay distinción de un día para reunirse. Él no dijo, reúnanse los domingos solamente, ni los sábados, sino que él no dijo, él dijo, reúnanse. ¿Se entiende? Entonces, acá está alguien puede decir, no, hermano, lo que pasa es que si tengo grupos de amistad, quizás no vamos a poder tener culto, prontamente no va a haber culto. Y eso no es así. No es que el tema es dejar a los cultos, no. O sea, los cultos dominicales, no. Pero los cultos dominicales se convierten en realidad en celebraciones de todas las iglesias, de todas las células juntas. O sea, es un culto para celebrar y no en el punto central del ministerio de la iglesia. Esto me hace acordar cuando yo recuerdo en un tiempo donde se esperaban los campamentos para vivir un encuentro espiritual con Dios. ¿Se entiende? Como que se esperaba el campamento, el retiro espiritual, para decir, bueno, en ese campamento voy a recibir de Dios. Y la realidad, hermano, que me parece que eso hay que analizar. ¿Cómo vamos a esperar el campamento para tener un encuentro especial con Dios? ¿Se entiende? Si podemos tener encuentro con Dios todos los días, ¿se entiende? Y en cada culto y cada día podemos tener un encuentro. Obviamente que si está el predicador, es ungido por Dios y todo lo demás. Pero no podemos esperar a que una vez por año tengamos ese encuentro con Dios. ¿Se entiende? Y pasa lo mismo con los cultos dominicales. Pasa a ser un culto de celebración a un culto de cargar batería. Es como que vamos con el cargador del celular ahí de nuestra vida y cargamos, respiramos profundo y seguimos toda la semana hasta el otro domingo, ¿no? Y eso no está bueno, sino que el domingo tiene que ser un culto para celebrar a Dios, para darle gloria a Dios, porque en la semana ya estuvimos ahí reunidos en el grupo, ya crecimos en el grupo, ya aprendimos de Dios en el grupo,
ya Dios nos habló en el grupo, y el domingo es para celebrar, ¿sí? Después, segundo, ¿rechaza la iglesia celular la propiedad de edificios eclesiásticos? Porque está el otro punto, ¿no? O sea, ¿rechaza la iglesia celular la propiedad de edificios eclesiásticos? O sea, quiere decir esto de comprar un edificio, comprar un terreno. Y acá la respuesta es no. Pero al ser una iglesia que tiene su vida principal en las células, ¿sí? O sea, que, ejemplo, ¿no? Como la iglesia está en los grupos, podemos tener un edificio, no sé, de tantas personas, pero muchos grupos, ¿sí? Al ser una iglesia que tiene su vida principal en la célula, propiedad y uso de los edificios es secundaria, porque nos podemos reunir en cualquier lugar. Más bien, los recursos que vienen de las ofrendas y los diezmos de los creyentes se invierten en el ministerio de la iglesia y en las personas, en la necesidad de las personas. Muchas de las iglesias de células tienen sus propios edificios. Muchas iglesias de células tienen sus propios edificios. Normalmente, hasta que la iglesia no alcanza un tamaño considerable, no contempla la construcción o compra de propiedad alguna. Y cuando llega este momento, suele ser un local o un edificio totalmente funcional. Puede ser un galpón, donde nos reunamos todos, a darle gloria a Dios. ¿Se entiende? O sea que nuestro centro no es el edificio, ¿sí? Nuestro centro es que el grupo de amistad se multiplique, que podamos crecer en el grupo de amistad, que podamos darle gloria al grupo de amistad y que podamos vivir todo lo que se está transmitiendo acá en lo que dice la naturaleza de la iglesia celular, ¿sí? Después vemos el segundo punto, que es el carácter de la iglesia celular, ¿no? Vemos ahí 3 puntos, vemos relaciones a través de los grupos pequeños, ¿sí? de los creyentes, relaciones, ¿sí? Vemos el punto 1 que es relaciones, el punto 2 que es reuniones y el punto 3 que es ministerio, ¿sí? Con respecto a las relaciones, ¿sí? El punto de relaciones con Dios, o sea, en los grupos de amistad, ¿sí? Hay relación con Dios, pero no solamente con Dios, sino también, como dice Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47, hay relación con Dios y también hay relación unos con otros, ¿sí? Y también, no solamente unos con otros siendo cristianos, sino también unos con otros con los no creyentes, ¿se entiende? O sea, miren cómo ahí la palabra relación se hace más presente, ¿no? Nos relacionamos con Dios, con unos con otros los creyentes y con los no creyentes, ¿sí? Y a través de estas relaciones los miembros se estimulan unos a otros, a la madurez, a la adoración, a la edificación, a la responsabilidad y a la evangelización. ¿Qué diferencia de una iglesia tradicional donde nos vemos solamente los domingos? ¿Qué puedo ver de un hermano? O sea, ven un hermano, como decíamos, ¿no? Me siento atrás del hermano, le veo la nuca, y el pastor dice amén, Dios lo bendiga, y cuando nos damos vuelta no quedó nadie, ¿se entiende? O quedaron 20 personas, ¿no? Y la idea es, y así es medio difícil, ¿se entiende? Entonces también el punto 2 es el tema de las reuniones. El centro de las reuniones son las células, ¿sí? El centro de las reuniones son las células, la reunión de las células para la celebración de toda la red celular, ¿sí? Es decir, toda la iglesia celular junta todas las células unas con otras como parte de un cuerpo más grande y provee, como dijimos hoy, una adoración corporativa, ¿sí? O sea, juntamos a todas las células, como hablamos, ¿no? Del cuerpo humano. Si hablamos de la biología, el cuerpo humano, está el cuerpo que está constituido de miles, millones de células que le dan vida a ese cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia, está constituido con células que también le dan vida. Y cierto día nos reunimos todas las células para darle a Dios una adoración corporativa, un tiempo de enseñanza que pone en balance al grupo pequeño. Y también vemos el tema del ministerio, ¿no? En la iglesia celular tiene que haber discipulado y monitoreo. ¿Qué es esto, no? El discipulado y el monitoreo. El monitoreo ayuda a cumplir el mandato que todos los creyentes sean equipados para el ministerio, ¿sí? Y multiplica el proceso del discipulado hacia adentro de la célula. Esto resulta en mayor grado de madurez en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Es fundamental en una iglesia celular que haya líderes. A ver,
Y acá resaltar que el tema, como Jesús dijo, ¿no? Id a hacer discípulos, perdón, id, evangelizar, pero también enfatizó el punto de hacer discípulos, que habla de este tema de lo ministerial, del monitoreo, de la supervisión. Porque no es cuántas personas o cuántos grupos de amistad tengo. Yo puedo, un ejemplo, una iglesia puede tener 500 grupos de amistad, pero tiene 50 líderes. ¿Eso le parece sano? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es sano? No es sano. ¿Se entiende? No, sí, hermano, abrimos 500 grupos de amistad. ¿Y cuántos líderes tiene? No, y tenemos 50 líderes. Y raro eso, ¿no? Porque eso no concuerda, ¿se entiende? Porque vuelvo a repetir, los grupos de amistad se multiplican a medida que el liderazgo se multiplica. ¿Se entiende? El liderazgo se va multiplicando, el grupo de amistad se va multiplicando. Pero si no hay líderes, es muy difícil que la iglesia, que el grupo se multiplique. Por eso hablábamos la semana pasada, cada vez que viene alguien a un grupo de amistad, hay que verlo como un potencial líder. ¿Se entiende? Hay que verlo como un potencial líder y monitorearlo, que eso es fundamental, el tema de monitorear, que eso puede suceder en un grupo de amistad y es más difícil que suceda en una iglesia tradicional, porque una iglesia tradicional, como dijimos la semana pasada, en una iglesia tradicional el 20% sirve, o sea, está en el servicio, y el 80% está sentado, ¿se entiende? Está mirando como espectador. En cambio, en una iglesia celular, el 80% está ministrando y el 20% está como espectador, por lo cual es más fácil poder monitorear cuando la gente está en acción. ¿Se entiende? Cuando no se está en acción, ¿qué se puede monitorear? No se monitorea nada. ¿Qué le podemos decir? ¿Se entiende? Así que, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. Bien por las cámaras, ¿eh? La verdad que bien. Hoy gracias a Dios, puedo ir cambiando, cuando estoy hablando, voy cambiando ahí en la flechita que me hace ver a quién está conectado. Y los veo ahí, veo sus caras y digo, ahí está conectado el hermano, me está haciendo así o me hace así. No, hermano, no está diciendo cualquier cosa. Quiero hacer una pregunta, profe. Sí. Sí, hermano, pregunte. Si es del tema, pregunte. Si no es del tema, no Sí, me va a preguntar. Obvio. ¿Hay alguna iglesia ahora que esté trabajando de esa manera? Y la verdad que yo no sé si yo soy el indicado para responderle eso, porque creo que eso tiene que responder, me parece a mí, alguien que esté supervisando todas las iglesias. Yo no puedo hablar de otras iglesias porque no conozco otras. Conozco iglesias, pero no el interno, el interior, o sea, cómo trabaja, ¿se entiende? Así que no, yo no podría decir eso. Yo sí le podría contar cómo trabajamos en Solano, en avivamiento. Eso sí podría contar, y acá tenemos también líderes de avivamiento, grandes líderes que seguramente van a estar acompañándome en lo que diga, pero eso no, yo no podría hablar de ese tema, de esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Miren que ahora vamos a ir a la parte práctica en un ratito, ¿eh? Así que vayan calentando motores. Bueno, acá vemos el tema del carácter de la iglesia celular. Es una comunidad de fe, una comunidad de amor, una comunidad de esperanza. ¿Se le viene a la mente todo esto? O sea, ¿pueden visualizar este tipo de iglesia? Y creo que aquellos que están trabajando en grupo de amistad lo pueden visualizar más en un grupo de amistad, ¿se entiende? Y que una iglesia tradicional. Es más difícil visualizarlo en una iglesia tradicional, donde vuelvo a repetir, donde nos vemos solamente el domingo o en alguna actividad que se hace, pero no semana a semana o día a día en los grupos de amistad. ¿Sí? Comunidad de fe, comunidad de amor, comunidad de esperanza, comunidad madura espiritualmente, una comunidad de testimonio, una comunidad de oración, una comunidad de discipulado, una comunidad generosa, una comunidad misionera y una comunidad
unida, ¿sí? Todas estas cosas suceden en una iglesia celular, ¿sí? Y acá vamos a los valores de la iglesia celular. Es importante comprender que los componentes esenciales de la visión celular son los valores, la implementación de esos valores y la misión y la estrategia de la iglesia, ¿sí? Estos pares deben caminar juntos hacia el cumplimiento de objetivos comunes, es decir, los valores con su implementación y la misión con su estrategia. En cuanto a los valores, estos van juntos con su implementación, puesto que ellos se ponen en evidencia a través de la conducta manifiesta. Y la pregunta acá es, ¿cuáles son los valores centrales que deben orientar a una iglesia celular saludable? ¿Cuáles son los valores centrales que deben orientar a una iglesia celular saludable? ¿Sí? Una iglesia saludable. Hablamos hoy, ¿no? Con respecto, hicimos el ejemplo de un cuerpo. Cuando un cuerpo está saludable, es un cuerpo donde el cerebro le da una orden a la mano y la mano responde. ¿Sí? Cuando el cerebro le da la orden al pie y el pie responde. Cuando no responden, hay algo que no está bien ahí, ¿se entiende? Ahí es como que está complicado, están pasando cosas complicadas. Entonces vamos a ver los valores centrales que deben orientar a una iglesia celular saludable. Uno, en la iglesia celular Jesús está en el centro, ¿sí? Eso, Jesús está en el centro. Este es el valor fundamental y no negociable. Jesús tiene que ser el centro de la iglesia celular. Estos son los valores. Si es que se quiere edificar una iglesia celular saludable y fructífera. Alguien dijo, la iglesia celular está fundada en Jesucristo, con los grupos célula como el centro de la iglesia. La iglesia celular se reúne y sirve con Jesús en su centro. Es una congregación de creyentes cristocéntrica. Esto quiere decir, primero, que Él es quien Él gobierna, Cristo, y lidera. Cristo está al frente de la iglesia celular porque Él es el esposo de la iglesia, ¿sí? O sea, es una iglesia donde Jesús está en el centro. Dos, es una iglesia donde cada miembro participa del ministerio, ¿sí? Todos participamos del ministerio, todos. ¿Sí? Personas que son nuevas en la congregación, que recién conocen de Dios, ya pasan un tiempo, ¿sí? Que lo vamos a ver con respecto a los siglos de la estrategia de Jesús, la etapa nacer, crecer, ¿sí? Vamos a ver todos esos puntos, pero usted se va a dar cuenta que en una iglesia celular, una persona que hace, no sé, 6 meses conoció a Dios, hoy ya está sirviendo, ya está haciendo parte del ministerio. ¿Se entiende? No sé si quién sabe de eso, quién está de acuerdo con eso. Alguien que tiene 6 meses y que está pasando, ya pasó por la etapa nacer, crecer, ¿sí? Madurar, es como que ya empieza esa persona a servir. En cambio, en una iglesia tradicional, ¿qué sucede? Es como que hay un listado de personas para poder, para poder ser ujier, hermano. Mirá que están esperando 15 personas más, así que y necesitamos 3 ujieres, ¿se entiende? 4 ujieres. Entonces como que es más difícil, ¿se entiende? Pero en una iglesia celular hay trabajo siempre. Hay, hermano, alguien te dice, hermano, quiero servir, abrí tu casa, poder ser asistente, colaborador, o sea, se puede hacer. En una iglesia celular se puede trabajar y que cada uno pueda sea parte del ministerio, ¿sí? ¿Y cómo lograr, ¿sí? ¿Y cómo lograr que cada miembro participe del ministerio en la iglesia celular? ¿Cómo lograr eso? ¿Sí? Primero, es el Espíritu Santo que da vida a las personas, ese es fundamental, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo lograr que cada miembro participe del ministerio en una iglesia celular? Primero, el Espíritu Santo es el que da vida, como dice Ezequiel con los huesos secos, ¿no? Dios le dijo a Ezequiel, ora profetiza para que el Espíritu Santo venga y dé vida a esos huesos secos. Entonces, también sucede que es el Espíritu Santo que da vida a las personas para que esas personas puedan decir, tengo fuerzas para poder servir, tengo fuerzas para poder dar, me renuevo con esa renovación del Espíritu Santo,
uno dice, ahora puedo dar, porque acá hay una realidad. Uno no puede dar lo que no tiene. Si no lo tenemos, es muy difícil poder darlo. ¿Y quién es el que nos provee de las cosas? ¿Sí? ¿Quién creen ustedes quién es el que nos provee de las cosas? El Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por lo cual, si hay personas que están quedadas dentro de la iglesia, dentro de los grupos, ¿qué tenemos que pedirle? Al Espíritu Santo que los active. ¿Se entiende? ¿Y ustedes creen que los puede activar? Bien, Amén. ahí asentando con la cabeza, sí, el Espíritu Santo es el que activa a las personas para que esas personas activen en el ministerio. Segundo, ver también que las personas activan cuando entienden la importancia de la tarea que tienen, ¿no? O sea, cuando la persona entiende que la tarea que tiene es importante, empieza a activar. Dice, no, o sea, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte. Si yo no cumplo mi función, si yo no hago lo que tengo que hacer, no va a suceder lo que Cristo planeó. ¿Se entiende? Va a pasar otra cosa, pero no que lo que Él planeó, o sea, a ver, o lo que Él preparó para mi iglesia. Va a pasar siempre lo que Cristo quiere, pero Cristo preparó algo para una iglesia. Pero para eso tienen que cada parte del cuerpo de Cristo actuar. Y si no actúa, como que se lo pierden, ¿se entiende? O sea, como que no va a poder pasar lo que Dios preparó para ellos, ¿sí? No sé si alguien me está entendiendo esto, ¿sí? Entonces todos somos parte, o sea, todos, desde el coordinador, supervisor, líder, Timoteo, anfitrión, todos somos parte. O sea, y yo, hermano, no sé, soy anfitrión, soy parte también, hermano, su trabajo es uno de los más importantes, ¿entiende? Muy importante. El liderazgo es parte, sí, es muy importante y así, pero las personas tienen que entender que es importante. Si no entiende que es importante, y bueno, otro día lo haré, ¿se entiende? El otro día será. Y ahí entramos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los líderes, usted, yo, que estamos aprendiendo esto para poder transmitírselo a otros. Si alguien cree que no es importante el trabajo que está haciendo el grupo de amistad, ahí hay un tema de nosotros, ¿se entiende? Es nuestra responsabilidad poder transmitirle, ¿sí? Lo importante que es ese trabajo. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que es importante el trabajo de ir, como dice Mateo 28:19, ¿por qué creen que es importante el trabajo de ir y hacer discípulos? ¿Por qué creen que es importante el trabajo de grupo amistad? ¿No? Y acá los invito a que puedan responder esto. ¿Por qué creen? Con sus palabras, no por lo que dice el libro, con tus palabras. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de grupo de amistad? ¿Puedo hablar? Por favor. Ahí cortito nada más. Yo creo que es por esto y así. Germán, habla. Hablo. Sí, hermano. Sí, creo que es importante porque mientras usted hablaba yo estuve pensando, ¿no? En la diferencia de que las almas van a la iglesia y sin embargo de esta manera es como que uno va a las almas. Es que se permite de esa manera poder llegar a las personas que no vienen a la iglesia. Sí. Sí, hermano. Esa es Sí. Gracias, muy bien. Gracias, hermano, por ese. ¿Usted cree que es importante por eso? Porque de esta manera, cuando se hace grupo de amistad, uno va a las almas y no es que está esperando que las almas lleguen. Es como que los grupos de amistad lo que hacen es llevar a los pies de Cristo a las personas, ¿sí? Ese es el ministerio, ¿no? Llevar a los pies de Cristo a las personas que no conocen de Dios. Otro comentario. ¿Por qué creen que es importante? Sí. Yo creo que, bueno, es, como usted lo dijo antes, uno de los propósitos del grupo de amistad, de llevar almas, traer almas a los pies de Cristo. La célula sirve para eso. Bien, llevar almas. Bien, gracias, hermano. Claro. ¿Alguien más? Ahí creo que Karina y Alejandro también quieren hablar. Tienen la mano levantada. ¿Sí? Maximiliano, ahí dejamos a los hermanos, a Karina y Alejandro, ahí te seguís vos, dale. Me parece algo importante es la cercanía y la relación con las personas. Uno es mucho más cercano y es mucho más sensible a las situaciones que viven cada de esas personas. Que muchas veces en la iglesia somos todos cristianos y estamos todos bien, pero
los grupos de amistad se notan las circunstancias, ¿no? Y lo La efectivo. realidad. Se ve la realidad, Sí. ¿no? En el grupo de amistad se ve la realidad, ¿no? En la iglesia es como que vamos todos contentos, a veces pasa, pero y está bueno que vayamos contentos, pero en el grupo uno se va enterando cosas que hay que trabajar, que hay que mejorar, que hay que orar por ello, ¿se entiende? Eso es lo que uno se entera en los grupos de amistad. Y el trabajo es mucho más efectivo. Es decir, uno más ve efectivo. la efectividad del trabajo. Sí, sí, sí. Por eso, ¿no? Acá la pregunta es, ¿por qué creen que es importante el trabajo de grupo de amistad? Una de las hermanas dice, porque el trabajo es más efectivo. Lo que uno hace tiene resultados, es más efectivo, ¿sí? Uno más, Maximiliano. Amén, hermano. Yo creo que porque también es más fácil para poder evangelizar es conocer los problemas de las situaciones de los hermanos nuevos que vienen y a veces en la iglesia van y por más que vayan y sientan la presencia de Dios, pero no se sabe el problema. El pastor muchas veces, más cuando los líderes, los grupos de amistad, las personas pueden confiar sus problemas, su situación y uno puede ayudarlo, puede entenderlo, su situación y poderlos ayudar a salir de eso. Gracias, Maximiliano, la verdad que muy buena definición. Me hace acordar cuando Jesús le preguntó al ciego, ¿cuál es tu necesidad? O sea, claramente él era ciego y todos sabían que era ciego, pero él le preguntó porque a Jesús le interesa la necesidad de la persona, ¿no? ¿Cuál es tu petición? Le dijo al ciego. ¿Qué es lo que querés? ¿Se entiende? Y eso pasa en los grupos. En la iglesia es más difícil, volvemos a repetir, que la gente se abra, que la gente hable, que la gente, porque no hay cercanía en la iglesia. Pero en los grupos vemos la realidad y cuando está la realidad, ahí es cuando uno puede trabajar con esa persona y ahí se ve el crecimiento. Las personas crecen cuando pasan pruebas. ¿Se entiende? Es como el que va a la escuela. O sea, uno pasa a otro grado cuando pasó exámenes. ¿Se entiende? Y el ser humano también mejora su madurez espiritual cuando pasa pruebas, cuando pasa situaciones difíciles. Y la persona va a pasar por pruebas y situaciones. ¿Cómo lo vamos a ayudar si no escuchamos esas pruebas? ¿Cómo lo vamos a acompañar si no sabemos qué es lo que le está pasando? ¿Se entiende? Y por eso ahí también va a entrar el rol del líder, que es lo que vamos a hablar más adelante, la función del líder. Pero bueno, todas esas cosas pasan en los grupos de amistad y por eso, como dice el Señor, añadía cada día a los que deben ser salvos, ¿no? No era suerte, no era casualidad, era fruto de un trabajo, era fruto de una acción, era fruto del amor, de la pasión y del compromiso de todos, no solamente del pastor, de los ministros, de tal persona, no, hermano, usted aceptó a Cristo en su corazón, usted ya es parte, aceptó, se bautizó, usted ya es parte de la iglesia, ya es parte del cuerpo, así que tiene responsabilidad, ¿se entiende? Cuando el apóstol Pablo dijo, ¿cómo irán si nadie les predica? Ya está. Tenemos que decir, Señor, es mi responsabilidad. Así que vamos con las ventajas. Profesor. No, hermano, perdió su turno. Amén. Bueno, vamos. Ya con la próxima vez que abramos el micrófono va a poder hablar. Vamos con las ventajas de la iglesia celular, ¿sí? Ventajas de la iglesia celular. ¿Sí? Vamos con las ventajas de la iglesia celular. Acá vamos a ver en el PowerPoint, vamos a ver, esperen que achico acá, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventajas de una iglesia celular, ¿sí? Vamos a desarrollarlas ahora, ¿sí? Pero es importante que ustedes estén atentos, como siempre, porque ahora vamos a hacer un taller con respecto a este punto. ¿Se entiende? Así que estén muy atentos, porque vamos a hacer un taller con respecto a este punto, con respecto a las ventajas, ¿sí? Son 8 y 16. Amor, ¿vos querés que sigamos o hacemos un corte, volvemos, vemos, porque no sé si nos va a dar para hablar de este tema, para dar el taller, si no vamos a tener que ir a un recreo. ¿Qué decís vos? Podemos hacer la explicación, cortamos y volvemos con el taller.
la explicación de estos puntos, desarrollarlo, decís Sí. vos? Sí, sí. ¿Y pero no se van a olvidar? ¿Vos que sos la docente? No, no se van a olvidar. Vamos a hacer un recreo cortito. Listo. Mirá que si se olvidan es tu responsabilidad. Un chiste, un chiste. Bueno, bien. Entonces, vamos a estos puntos y luego el recreo hacemos el taller. Las ventajas de la iglesia celular, ¿sí? Una ventaja, como dice ahí, es la predicación y las enseñanzas prácticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir las enseñanzas prácticas? Son enseñanzas que en los grupos de amistad son enseñanzas que serán aplicadas a la vida de cada persona, ¿sí? El pastor o en el MIT o en el culto da la enseñanza para la semana, ¿sí? Para esa semana, y el líder toma esa enseñanza y lo que hace es aplicarla a cada integrante de su grupo de amistad. O sea, es una palabra que se va a aplicar a cada situación de ese grupo, de ese miembro de grupo, ¿se entiende? Por eso en las ventajas de un grupo de amistad lo que sucede es que yo puedo predicar y enseñar y práctica, una forma práctica aplicando a la vida de la persona, ¿sí? Porque son, no sé, son 5 personas, 6 personas, son 8, son 10, como que me da la posibilidad de poder aplicar la enseñanza a la vida de esa persona, ¿sí? También la otra ventaja es el cuidado pastoral efectivo, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es muy difícil que un pastor, cuando supera las 200, 300, 400 personas de congregación, se acuerde el nombre de todas las personas, es muy difícil, y no solamente que se acuerde el nombre es algo menor, ¿no? El tema es que atienda a las 400 personas, ¿no? O sea que, no sé, si alguien necesita un consejo, a ver, ¿cómo hace el pastor para aconsejar a las 400 personas? ¿Cómo sería su agenda? ¿No? 400, 500, como que me parece medio como que va a pasar lo que pasó con Moisés cuando estaba en el desierto, de que arrancaba la mañana, terminaba la noche, y encima la gente se enojaba porque tardaba Moisés en atenderlo, ¿no? Imagínense, ¿no? Encima que Moisés estaba ahí entregando ahí su vida, la gente se enojaba diciendo, este Moisés no sé qué está haciendo, ¿no? Como que está hablando, como que no llega más. Entonces, es un cuidado pastoral efectivo. La estructura celular permite que la iglesia crezca hasta alcanzar números importantes en su membresía sin que se pierda la atención pastoral. O sea, se puede crecer en número, pero también se puede crecer en calidad, porque se puede atender a las personas. Y cuando uno atiende a los hermanos, ahí hay madurez, porque ahí se puede hablar las cosas que se tienen que hablar. Precisamente uno de los dramas de las iglesias grandes o mega iglesias que han tenido gran éxito en el crecimiento numérico es cómo garantizar a sus miembros una atención pastoral de calidad y profundidad. La única manera de lograrlo es a través de la iglesia celular, ¿sí? Es el ámbito más íntimo de la célula. Otro punto, dijimos, es el ejercicio de los dones, ¿sí? O sea que en la iglesia celular la ventaja es que los miembros pueden ejercitar sus dones, ¿sí? Que es diferente o difícil que esto suceda en una iglesia tradicional, porque en una iglesia tradicional, volvemos a repetir, la tradicional, el 20% está en el servicio y el 80% de espectador, por lo cual es difícil, siendo yo espectador, ejercitar mis dones, ¿se entiende? En cambio, en una iglesia celular, puedo ejercitar mis dones porque tengo que estar en continua acción, ¿sí? Otro punto es un mayor compromiso ministerial, otra ventaja, mayor compromiso ministerial. La iglesia celular está estructurada de tal forma que es fácil animar a cada creyente a involucrarse en el ministerio, es fácil. Siempre habrá hermanos que serán reacios a comprometerse en el ministerio cristiano, siempre, ¿sí? Será muy difícil tratar de que participen en el culto general o de celebración, quizás porque son tímidos también, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Como pasaba también, a ver, yo quiero, una de las maneras de servir era levantar la ofrenda, ¿no? Antiguamente en la iglesia tradicional, una de las formas de servir, vos tenés que levantarlo, pero levantar la ofrenda, no, nunca hablé en público en mi vida,
Imagínense, era como que era el servicio levantar la ofrenda, ¿no? Y ahora, ahora, en una iglesia celular, todos los hermanos pueden orar por la ofrenda, pueden dar la bienvenida en una oración, pueden orar por los alimentos, pueden ser parte, ¿se entiende? Y es más sencillo, ¿sí? Es más sencillo, por eso el compromiso es diferente, es más práctico. El involucramiento, la participación es más práctico, ¿sí? Porque en un ambiente quizás más chico, más de confianza, es más sencillo, ¿se entiende? Uno va rompiendo el hielo de esa manera y es más fácil que uno pueda hablar. Después también está el tema de la evangelización más fructífera, ¿sí? Alguien usaba la palabra ser más efectivos. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no es solamente el hacer, no es que vuelvo a repetir, el punto acá es yo hago. Ah, no, hermano, sí, yo en la semana hice, y tildo, ahí sí, hice el trabajo, tildo. No es solamente el tildar, el tema es que eso que hiciste dé resultado, ¿se entiende? Porque no es solamente, yo lo hice, hermano, yo invité, yo hice esto. No, no, es hacerlo, pero hacer todo lo posible para que eso dé resultados, ¿se entiende? Entonces uno tiene que ocuparse de decir, bueno, ¿de qué manera lo que hago va a dar resultado? Entonces uno busca la manera y se da cuenta que de esta forma de trabajo, uno va a ser más efectivo. Entonces, la célula es mucho más efectiva que una campaña de evangelización o el culto general. Alguien dijo, ¿no? Acá los participantes que están acá hoy dijeron, en un grupo de amistad, la iglesia va a las personas nuevas. En cambio, en una iglesia tradicional, las personas nuevas van a la iglesia. Entonces, como que de esa manera la evangelización es más fructífera. Uno llega a las personas de esta manera, ¿sí? Y la realidad también que es más efectivo que una campaña de evangelización. ¿Cuántos saben que cuando armaron estrategias de evangelismo, lo más efectivo es llegar a la persona a las personas que rodea a aquel que aceptó a Cristo? Eso es más efectivo, ¿sí? O sea, no es tan efectivo salir a invitar contratados al barrio. Está bueno, es una forma de evangelizar, comprar tratados e ir a invitar. Pero lo más efectivo es, hay una persona que llega al grupo, ¿quién está detrás de esa persona? La mamá, el papá, el tío, el amigo, el cuñado, ¿se entiende? Eso es más efectivo. Y eso ¿dónde sucede? En un grupo de amistad, porque esa persona llega al grupo, se conoce a Cristo, acepta a Cristo y dice, esto que recibí, se lo voy a compartir a otras personas. ¿Se entiende? Pero no tenemos que dejarlo a que la persona lo piense. Nosotros mismos como líderes tenemos que decirle, ¿qué te pareció el grupo de amistad? Y me pareció bueno. ¿Te sirvió? Sí, sí me sirvió. Entonces, esto que recibiste, ¿te parece que lo puede recibir también tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga? Y ahí empieza a pensar y dice, sí, esto que recibí lo puede recibir todas las personas que yo aprecio y que quiero, ¿sí? Después también está el énfasis sobre las personas. El ministerio en la iglesia celular se enfoca en las personas, en nutrir, en capacitar, en evangelizar, en vez de intentar mantener una serie de programas, ¿sí? Que a menudo contribuyen muy poco al crecimiento real de la iglesia. O sea, a veces pasa en una iglesia tradicional que lo que hay que hacer es tildar cosas. No, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, ya hicimos, tildamos. Hacemos listado y tildamos programa. Ya hicimos esto, ¿no? Y nos olvidamos que el énfasis está en las necesidades de las personas. Si las personas están, voy a usar la palabra, no sé si usar la palabra satisfechas, pero si las personas están enamoradas de Cristo, va a ser más sencillo que esas personas puedan transformar su vida y al mismo tiempo llevar el evangelio a otros. ¿Se entiende? Y otro punto, ¿sí? Es mejor ministerio pastoral también. Y acá habla con respecto a evitar esto del pastor orquesta, ¿no? Porque en una iglesia tradicional
el pastor hace todo, ¿no? Como que el pastor tiene que, bueno, va y tiene que ocuparse de las 100 personas que se congregan y están ahí esperando a que el pastor termine con una, que empiece con otro, y así, y así, y así, y el pastor hace esto, el pastor hace lo otro, y el pastor se encarga de todo, ¿sí? Y esto trae mucha frustración, ¿sí? Porque es como que la realidad es que uno puede hablar con alguien, le habla, le habla, lo aconseja, pero si no hay un seguimiento, es muy difícil que esa persona sea transformada y cambie. Por lo cual trae frustración al pastor, porque dice, che, pero yo ya hablé con vos hace la semana pasada, y otra vez este mismo tema, y entonces como que se arma toda una cadena de situaciones que no trae crecimiento y no es efectivo, ¿se entiende? En cambio, cuando hay un grupo de amistad sano, y hay 5 personas, 6 personas que están con un líder, con un Timoteo y con un anfitrión, es más sencillo que esas 5 personas sean alimentadas, nutridas, atendidas, ¿se entiende? Y así acompañar al crecimiento de esa persona, ¿sí? Y así darle la oportunidad al pastor de que se encargue de otras situaciones, que se pueda enfocar en las tareas principales de enseñanza, preparar la enseñanza como corresponde, preparar un plan de liderazgo, de capacitación, en vez de desgastarse tratando de mantener un número de programas institucionales que realmente muchas veces no funciona, ¿sí? Y también otra ventaja, ¿sí? Es más vida de oración también. Los miembros de una iglesia celular invierten más tiempo en la oración porque es una iglesia viva, y cuando alguien está vivo, lo que hace es orar porque necesita respirar, y la oración es el aire que respiramos. Si no oramos, es como que no estamos respirando. Entonces, una iglesia viva ora, ¿sí? Una iglesia que está viva tiene comunión en la oración con Dios. La oración es una herramienta de trabajo y un recurso espiritual fundamental para el cumplimiento de la misión. O sea, todo pasa por la oración en un grupo de amistad. O sea, llegó una persona, bueno, oremos por la persona. Tiene una necesidad, bueno, oremos por su necesidad. Tiene un problema, bueno, oremos por su problema. O sea, todos sabemos que nuestra herramienta fundamental es la oración, ¿se entiende? O sea, y ahí hace que la iglesia esté más viva en la oración. En la iglesia tradicional, la oración queda reducida a los pocos espacios de oración en el culto general o al ejercicio de la misma en algún ministerio especializado o la oración privada, ¿sí? Pero en una iglesia celular hay más vida de oración. Y después, bueno, está el clima familiar, que es lo que venimos hablando desde la semana pasada. Así que acá vimos las 9 ventajas que anotamos acá, 9 ventajas de una iglesia celular, ¿sí? Así que, Amor, ¿querés? Matías Barrio Nuevo tenía una pregunta. Bueno. Pregunta, profesor, ¿qué tal? Quería preguntarle si es necesario que la persona que abre las puertas de su casa para hacer un grupo de amistad, si tiene que estar bautizada. No es necesario. Sí que sea comprometida, pero no, a ver, ahí está el punto, ¿no? Sí que esté comprometida, porque si no está comprometida esa persona, cuando digo comprometida, hablo que esa persona haya llegado a un grupo de amistad, sería bueno que también sea parte de la iglesia, aunque no esté bautizada, pero que haya un síntomas de compromiso, porque si no hay compromiso, abrimos el grupo de amistad en una casa de una persona que no está comprometida, y corre el riesgo ese grupo de empezar y a las pocas semanas cerrarlo, ¿se entiende? En cambio, si hay compromiso, aunque no esté bautizada, porque quizás no está bautizada porque por X motivo, ¿no? Hay que ver por qué no está bautizada. Pueden ser varios motivos de por qué no está bautizada. Quizás porque no pasó por las diferentes etapas del ciclo de los grupos de amistad, o sea, nacer, crecer, madurar. Quizás, a ver, no es que no pasó, perdón, quizás aún no llegó a la etapa de bautismo, sino que hace 2 semanas, 3 semanas que llegó un grupo, pero al menos necesitamos ver un síntoma de compromiso. Es importante que tenga un... Yo te digo, hace poco me plantearon abrir un grupo de amistad, y yo le pregunté, ¿y
y esta persona hace cuánto que está en el grupo, ¿no? No, y hace un mes que llegó y de ese mes, de 4 clases, vino una sola. ¿Y por qué? No, y porque le cuesta, y por esto, y por lo otro. Entonces, es medio difícil o medio arriesgado abrir un grupo de amistad si le está costando a esa persona estar comprometida al menos una vez por semana. ¿Se entiende? A ver, diferente es si le cuesta porque la persona vive en Longchamp y el grupo de amistad está en Temperley, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ah, y sí, cuesta porque es un viaje, porque tiene hijos, tiene 2, 3 hijos y tiene que trasladar a los hijos. Entonces, bueno, ahí sí, a ver, veamos, la persona está comprometida porque está conectada, le enviamos mensajes y responde. La persona está comprometida. Pero ahí sí podríamos abrir un grupo. Pero si está a pocas cuadras de la casa y no llega un grupo de amistad, es medio difícil abrir un grupo en la casa. Bueno, amor, ¿cómo seguimos? Hacemos 10 minutitos de receso, 10 minutitos para que se estiren, se despierten, carguen el mate, y cuando volvemos vamos a hacer la parte de taller. Así que despiértense a pleno porque van a trabajar ustedes. Esperen un segundo. Hay 36 dispositivos conectados, así que en 10 minutos tienen que haber 36, hermano. Nada de que hay 20, ni que no, hermano, me pasó algo. Y que se me acabó la batería ahí, se como me terminó dicen la algunos. batería. Así que eso. Dios los bendiga mucho. ¿Sí? Nos vemos en 10 minutos. Amén. Bueno, ahí estamos cerrando las sesiones de grupos. Están volviendo los hermanos a la sala grande. Bien. Padre Cristo, hermanas, volvimos. Muy bien, volvieron. ¿Cómo fue el viaje hasta el grupo? Bien, Fue bien. de mucha bendición. Súper. Nosotros nos fuimos de Buenos Aires hasta Bolivia. Ah, qué velocidad. Qué lindo. Y yo viajé de Uruguay a Buenos Aires, estoy en Salto, 500 kilómetros. Qué bueno, hermana de Santo. Qué bueno. Sí. Bien, excelente. Sí, Zoom me da esa Bueno. posibilidad. Sí. Buenísimo. Bueno, voy a repetir la consigna para que quede en la grabación, que es algo que no lo grabamos recién, para los hermanos que no estén presentes ahora, sepan de lo que ustedes van a estar hablando, ¿sí? Así que recién dividimos a los hermanos en equipos, en subgrupos, para que armen un roleplay, ¿sí? Van a tener que actuar, entonces, algunos van a tener que convencer a otros, convencer, exhortar, animar a ser parte del trabajo de la iglesia celular, ¿sí? Y esto lo van a hacer apoyados en el contenido que estuvimos viendo sobre las ventajas de la célula, los valores de la célula y demás. Bien, como aclaramos la clase pasada, si bien todos hacen el trabajo en equipos, no todos van a poder participar siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos muchos equipos, somos muchos hermanos, y tendríamos que dedicar toda la clase a la parte del taller, si no. Entonces, van a participar algunos equipos, no sé si van a poder participar todos por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero esto ya lo aclaramos la clase pasada, y la idea es que siempre vayamos rotando para que podamos participar a lo largo de la materia todos. Bueno, ¿qué equipo quiere empezar? Nosotros, amén. No Bien, vamos a- bien. ¿Quiénes estaban con el hermano Miguel Torres? Amén. Amén. Matías Renuevo. No vamos a estirar la agonía. Bien. Amén. Muy bien. Bueno, pueden comenzar nomás. ¿Quién empieza? Los que dijimos que no queríamos hacer la No me iglesia, acuerdo la quién era. célula. Sí, Yo ¿quién era es la el- que decía, yo era la que dije que no podía
porque Sí. en realidad yo estoy predispuesta, pero mi esposo no. Y bueno, el hermano Matías también, que sus hijos son inconversos y estaban en la droga, no me acuerdo bien. Le Y hacían bueno, bullying. nos Pero hacían bullying. por eso hay que presentar, a ver, dentro del grupo había dos personas que exhortaban o defendían el tema de la importancia o las ventajas del grupo de amistad, ¿sí? Dos personas, hay que ver dentro de ese grupo que ustedes armaron, quiénes son esas dos, si es usted Teresa, si es Deifilia. Perdón, Sí. perdón. la que- Son dos personas que están en contra. Son dos personas que están en contra y los Sí. demás hermanos son los que van a Bueno, exhortarlos, a animarlos. Entonces, ¿quiénes son los que están en contra? ¿Quiénes son? Teresa Parricio. Matías Y Matías. Ah, ahí está. Entonces, Teresa y Matías están en contra y el resto del grupo va a tener que hablar. Bien, Bueno, los escuchamos. Empiezo yo entonces. Bueno. Bueno, hermano, me decía por el tema del grupo de amistad, ¿por qué no se puede abrir en su casa? Bueno, porque mi esposo es inconverso, él me acepta de que yo vaya a la iglesia, pero no quiere que yo abra nada en mi casa. O sea, que yo haga mi vida y él no quiere saber nada. Y entonces a mí me gustaría abrir porque yo quiero servirle al Señor y quiero que mis vecinos se conviertan, pero tengo ese gran problema con mi esposo. En este caso mi esposo, porque bueno, es la cabeza de mi hogar. ¿Le parece, hermana, si, bueno, primeramente oramos por su esposo, por su casa y después podemos hacer una visita, no una visita como para hacer el grupo de amistad, sino como para ir viendo el ambiente? Y sí, yo no tengo problema, pero el tema es que él, cuando se entere de que van a venir, o se va a ir, o no va a estar, o va a poner una excusa, y si no le aviso, después se va a enojar conmigo y tengo miedo de que bueno, que lo saque corriendo a ustedes y me pondría en vergüenza a mí. No sé, le tocaba a otro hermano, poder hablar. Amor, ¿querés refrescar el tema de la consigna, el tema de las ventajas? Bien, esperemos ahí que los hermanos terminen de exponer lo que prepararon. Tienen todavía medio minutito. A ver quién más estaba en ese equipo. Otras hermanas también. ¿Qué le podemos decir a Teresa? Muchas gracias. Que persista, que no se dé por vencida. Decíamos que vamos a orar, que vamos a ayunar por su esposo y que ella también haga el cambio, que ella también se comprometa más todavía con el Señor y que sea paciente, y que no se rinda, que va a traer fruto después de esta larga agonía que ella esté pasando, sufriendo, sintiendo. El Señor le va a recompensar, que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que esto, lo que no pasó en años, en un día el Señor lo puede transformar y cambiar. Que siga ella con ayuno, con oración, la alentamos y un día las puertas van a estar abiertas y de su casa y su esposo y toda su familia van a estar sirviendo al Señor. Lo creemos. Bien, bueno, hasta acá este equipo. Muy bien. Es necesario que ustedes, para motivar o para exhortar a la persona, puedan basarse en el contenido que estuvimos viendo, ¿sí? Que tiene que ver con las ventajas. Todo lo que dijeron está muy bien, pero todo lo que dijeron ya lo sabíamos todos de antes de empezar la materia, ¿sí? La idea es que ustedes puedan basarse en el contenido que vimos recién, ¿sí? Lo que se acuerden, por supuesto que no se van a acordar todo, pero lo que se acuerden, ¿sí? Por ejemplo, podríamos haberle dicho a la hermana Teresa que con un grupo de amistad en su casa es más fácil la evangelización,
y es más fructífera, y ahí hay una persona para evangelizar, que es su esposo, ¿sí? Es algo que podríamos haber dicho que está basada en las ventajas de la iglesia celular, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tomarse del contenido que venimos viendo, ¿sí? Bien, otro equipo. Nosotros, Disculpe. Sí. acá estamos. Le quisiera hacer, Santa Cruz Ezequiel, yo estoy sin cámara porque tengo muy baja señal. Le quisiera hacer una consulta. Disculpe, hermano, que justo quiso hablar. Cuando pasa una cosa así, ¿no? Digamos que hay uno de los anfitriones, digamos, una de las personas que vive en la casa, o sea, no acepta y la otra sí. O sea, presionar a la persona, no, yo por ahí, ¿no? De mi parte, o sea, como que no lo veo muy acertado por el tema de que, o sea, son dos personas las que por ahí tendrían que decidir si hacer una célula ahí o no. Y decirle, ¿no? Por ahí, que a la persona decirle, bueno, pero vamos a evangelizar a tu marido para que él se pueda convertir y todo esto. O sea, habría que ver bien, digamos, cómo sería el tema, porque... Ezequiel. Bien, hermano Ezequiel, recordá que ahora estamos haciendo un ejercicio actuado basado en una parte de la clase, ¿sí? Esta clase está dentro de una serie de 7 clases. Por lo cual, estamos basándonos en las ventajas de abrir una célula actuando, ¿sí? Recortamos solo un pedacito. Por supuesto que no sería recomendable, por supuesto que ahí hay muchas cosas más amplias que decir para ayudar a esa hermana, que para abrir una célula, como dijo hoy Vladimir, se necesita el compromiso de la casa, porque si el compromiso de la casa no está, no va a ser efectiva. Claro, el testimonio Pero también. estamos hablando ahora solamente de las ventajas de abrir una célula. Si esto es algo actuado, no estamos diciendo que después lo reproduzcan en la vida real. El fin de esta actividad es que ustedes puedan afianzar cuáles son las ventajas de tener un grupo de amistad, ¿sí? De ser parte de la iglesia celular, ¿sí? No tiene que ver con consejos prácticos que se van a llevar después a la vida real, sino con afianzar las ventajas de la iglesia celular, ¿sí? Ok, hermana, gracias. Era una duda por ahí que tenía que me quedó. Gracias. Perfecto, está buenísimo que lo plantee acá. Muy bien, otro equipo. Padre Cristo, hermana, nosotros. Vamos, ¿quién estaba con Padre los Cristo. matrimonio Ayala? Ahí está. Estaba la hermana Karina Indar, Karina con Ale. Nosotros éramos los contras. Sí. Bien, vamos, tienen 2 minutitos. Bueno, hermana, Padre Cristo, ¿cómo están? Bueno, yo quiero exponer... Karina tenía que comenzar. ¿Amén? Karina tenía que comenzar, Karina Indar. Sí, yo los iba a invitar a ser parte, Padre Cristo a todos primero. Yo los iba a invitar a ser parte de este ciclo, por así decirlo, evangelístico, ¿no? Es un trabajo que hacemos en la iglesia para crecer en la comunidad de fe, ¿no? Y los quería invitar a ser parte de lo que llamamos grupo de amigos, que es un grupo donde nos reunimos a compartir la palabra de Dios, a compartir las buenas nuevas, y los que iban a ser las contas era Cari y el hermano Ayala, ¿puede ser? Sí, amén. Ok, ahí los dejo. Amén. ¿Empiezo yo o usted, hermana Karina? No, dale, Mario. Amén. Bueno, yo quería exponer uno de por qué no quería que se haga la célula en mi casa. Es porque primeramente en mi hogar entra y sale mi familia, mis hijos, y no me gusta, o sea, no comparto la idea de que hermanos o extraños puedan entrar y salir también de mi casa, ¿no? Ese es uno del problema que yo tengo para que no hacer la célula en mi casa. La idea de tener un grupo pequeño, un grupo de amistad, es poder también tener un clima familiar. Se llama justamente grupo de amistad porque
tenemos que llegar a desarrollar una amistad entre los que participamos, y es la idea de que cada uno que participe se sienta bien dentro del grupo y pueda participar, y obviamente es intentar ser de bendición y no de perjuicio para la familia. Eso es lo que intenta hacer el grupo pequeño, el grupo de amistad. De lo que yo estuve escuchando con respecto a los grupos de amistad, esto de andar diciendo las cosas que me pasan a mí, la verdad no quisiera que todos sepan mis problemas, sepan lo que me está pasando, y que todo el barrio se va a enterar. No, eso a mí la verdad no me gustaría. Entonces es muy difícil que yo pueda participar o que alguien venga a mi casa. No me parece, la verdad no me parece. Hay que responder, si no sigo yo. Hermano Ayala, le contesto lo que usted, por el cual usted no está queriendo hacer las reuniones de célula. Simplemente decirle que muchas veces cuando estamos en la iglesia tampoco conocemos a las personas que nos rodean, y de esta manera sus hijos van a poder conocernos porque vamos a ser menos, vamos a tener más intimidad, vamos a poder acordarnos del nombre de cada uno de los que estamos ahí. Y lo bueno de todo esto es que también vamos a poder trabajar todos juntos, vamos a poder ministrar las cosas también de las reuniones, y eso va a estar muy bueno, y sus hijos van a poder aprender un montón. Pero ¿y puedo hacer una pregunta? ¿Y si trabajo con árbol de justicia, no es más rápido y poder enseñarle más rápido la restauración? Y así no entra y sale mucha gente en mi casa tampoco. Hermano, nosotros lo estamos invitando a que usted haga estrategia de Jesús en los hogares. No le estamos pidiendo que lo haga en su hogar. Usted es un varón apostólico crecido ya en la iglesia, y nosotros tenemos que acercar al Señor Jesucristo a los hogares. Entonces, de esa manera nosotros vamos a lograr entrar a los hogares. Ahí usted va a tener un trato personal con la familia, con el hermano. Entonces, ya no va a estar trabajando con un solo hermano, sino que va a estar trabajando con una familia. ¿Me explico? Entonces, usted va a estar más cerca de esa persona, usted lo va a poder atender, usted le va a brindar más oración, usted lo va a escuchar, que es tal vez lo que está buscando el hermano. Normalmente las personas que se acercan hoy a Cristo, se acercan por sus problemas. Cuando vamos a la iglesia, la persona entra a la iglesia, escucha la predicación, terminó la predicación, nos saludamos, oró y nos fuimos cada uno a su casa. De esta manera usted lo va a poder escuchar, usted se va a poder acercar a ese hermano, le va a enseñar hasta que él aprenda y va a entender lo que es una nueva vida en Cristo, ¿no? Muy bien, hasta acá llegamos con este equipo, excelente, muchas ventajas vimos por ahí que pudieron mencionar, y compenetrados estaban con el rol, ¿eh? Yo creo que ya... En un momento dije, se armó. Casi que me convencen, ¿eh? Sí. Yo estaba por llamar a un obispo para que le vaya a asegurar por el hermano. No, muy bien. Están cerruchando el piso, dijo el hermano. Muy bien. Bueno, como dijimos, no todos van a poder participar en esta clase, pero vayan calentando motores porque para la próxima les va a tocar. Vamos a pasar ahora a la última parte de la clase, donde vamos a hablar un poquito sobre los integrantes de la célula, y prometo que voy a ser breve. Antes de eso, les agradezco a todos por su enorme colaboración, de trabajar en equipos, ahí, de meterse en el rol, de pensar los argumentos. Es una manera muy linda de aprender, así que espero que lo puedan disfrutar. Bueno, voy a compartir pantalla. Los que se quedaron con ganas de participar, la próxima, cuando digamos quién quiere empezar, van a decir yo, ¿no? Me perdieron la mejor actuación. Lo mismo iba a decir yo. Bien, vamos entonces
hablar un poquito, como dijimos, de los participantes de la célula, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de las 3 personas que... Uy, ¿qué pasa con esto? De las 3 personas que están a cargo, podríamos decir, de la célula. Ustedes ya saben, como dijimos la semana pasada, que en la célula las responsabilidades son de todos, ¿sí? Por ejemplo, la tarea de evangelismo no es de las 3 personas que llevan adelante el grupo, sino de cada integrante. Pero vamos a hablar hoy de los principales 3 que son, digamos, los referentes de la célula. En la célula encontramos por lo menos 3 figuras claves: el líder, el Timoteo y el anfitrión, ¿sí? Líder, Timoteo y anfitrión. Vamos a arrancar por el líder. ¿Cuáles serían las responsabilidades del líder con respecto a esa célula? Bueno, en principio, el líder es el responsable de dirigir la reunión semanal. Es decir, él va a estar a cargo de llevar la palabra de ese día. Ustedes saben que las células ya se manejan con palabras predeterminadas, por lo cual el líder no es que tiene que armar una palabra para ese día, sino que basarse en lo que recibió en el MIT o de su pastor, en el cuadernillo para ese día, por lo cual va a tener que prepararse y dar la enseñanza. Va a tener que guiar a su grupo, es decir, a todos los participantes de ese grupo, a todos los integrantes, todas las personas que lleguen, los va a tener que guiar a participar de la evangelización de manera regular, es decir, que evangelizar sea algo natural para ese grupo, y no solamente para el Timoteo, para el anfitrión, para el líder, sino para cada persona que llegue, ¿sí? El líder es el que quizás al final de la oración, en el grupo de amistad, va a decir, bueno, les gustó la reunión, se sintieron bien, están conociendo a Dios, bueno, inviten a otra persona, inviten a un amigo, a un familiar a compartir esto con ustedes. Esto que están viviendo no se lo guarden. Si va a alentar a todos los integrantes a participar de la evangelización. Quiero decirles que todo el mundo puede evangelizar. Esto es recontra importante que ustedes se lo graben. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a un grupo de amistad y estamos meses con 1 o 2 personas, lo cual no está mal, pero estamos y decimos, uy, reparto invitaciones y no llegan, la anfitriona hizo una lista y la gente no llega. ¿Y por qué poner toda la carga en nosotros? Si atrás de cada persona que llegó hay mucha gente más, ¿sí? Entonces tenemos que ser estratégicos en decirle a esas personas, bueno, vos viniste a una reunión, si volviste es porque hay algo que estás buscando, que hay algo que estás encontrando, por eso que volviste. Así que trae a otro a compartir con vos, ¿sí? Trae a alguien que conozcas. ¿Conoces a alguien que necesite de Jesús? ¿Conoces a alguien que necesite paz? ¿Conoces a alguien que necesite sanidad? ¿Conoces a alguien que necesite mejorar la forma en la que está viviendo? Bueno, el camino es Cristo y esa persona lo puede invitar. Pero no sé nada de Dios, no importa, decirle que vas a compartir una amistad, una reunión de amistad, y esa persona lo puede hacer. Tenemos ejemplos en la Biblia de sobra, de personas que con un solo encuentro con Jesús salían así a buscar a otros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Bien, tiene que visitar a los ausentes, visitarlos, atenderlos y ayudarlos en sus necesidades. Es decir, si al grupo regularmente van 5 personas y esta semana vinieron 3, en esa semana el líder tendrá que llamar, que atender, que visitar, que mensajear a esas personas que no vinieron, ¿sí? Estar atento, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Si estás desanimado o si tuvo un problema en el viaje, un problema en el trabajo, bueno, estar pendiente. Orar por toda la red celular, por supuesto, ¿sí? La estrategia de oración es la estrategia que acompaña la célula de principio a fin. Dialogar y planificar con el asistente y el anfitrión. Esto es recontra importante. Muchas veces los equipos que están a cargo de la célula se ven
el día de la célula y ahí murió, ¿no? Hasta la semana que viene no nos vemos o no nos hablamos. Y eso es muy dañino para la célula. Es re importante que el líder esté en contacto con su equipo de trabajo y puedan planificar. Bueno, ¿qué te parece si la semana que viene hacemos algo especial en la célula? ¿Qué te parece si la semana siguiente les damos una invitación especial para que les lleven a un ser querido? ¿No? Empezar a planificar, a mantener viva el trabajo y la visión de esa célula. Y por último, asistir a las reuniones de líderes de célula, ¿sí? Que para nuestra asamblea apostólica serían las reuniones de MIT, ¿sí? Donde el líder es ministrado y recibe la palabra, recibe contención, recibe guía, recibe dirección para guiar a su célula. Bien, tarea del líder entonces. Vamos ahora a, y Pepe te ayuda, ahí estamos, al Timoteo. ¿Sí? El Timoteo es el asistente, el que va a ayudar, va a guiar, va a acompañar al líder. Y ahora yo tengo un vicio de predicador, aunque yo no lo sea, que es, repitan conmigo, aunque estén silenciados. El Timoteo no es un florero. Florero. Bien, esto es recontra importante. A veces tenemos a un hermano que es el Timoteo, el asistente, el ayudante del líder, y lo tenemos ahí sentado al lado nuestro, como si fuera un florero, como si fuera una planta, y lo único que hace es ir al grupo y esperar a que un día el líder falte para poder actuar, ¿no? La idea no es esa. La idea del Timoteo es que empiece un camino de crecimiento para luego ser líder. Claramente va a dirigir la reunión cuando el líder esté ausente, pero mientras que el líder está presente, tiene mucho por hacer. Puede ser, ¿por qué no?, el que ayuda a visitar a los que no vinieron, puede ser también el que invita a miembros para la célula, es aquel que lleva la parte más organizativa, porque claramente si el líder está dando la palabra y está atento a lo que digan las personas y demás, por ahí no va a poder estar tomando nota. Bueno, es importante que el Timoteo tome nota, que anote los pedidos de oración, que anote las planificaciones, que anote los que estuvieron ausentes o presentes, que asista a las reuniones para orar y planificar junto a su equipo, que llene los informes que sean requeridos. Amén. Esto es re importante. A los líderes les cuesta horrores entregar esas planillas semanales con toda la información. Bueno, es una linda tarea para delegarla al Timoteo y que nos ayude en esa parte, ¿sí? Que el Timoteo pueda ser el responsable de llenar planillas con la información de lo que haya pasado en la semana en esa célula. Y por supuesto, el Timoteo tiene que estar siempre preparado para dar la enseñanza, ¿sí? Por más que no la vaya a dar, que la dé el líder, tiene que estar preparado por si surgió un imprevisto, por si el líder no llegó, por si se demoró, ya tiene que haber otra persona lista para darla, ¿sí? Por lo cual, también tarea del líder va a ser ir asignándoles por ahí, no toda la enseñanza, pero sí fragmentos, decirle, bueno, mira, este último punto lo vas a dar vos, así que prepáralo, ¿no? Para que vaya ganando confianza, para que se vaya entrenando en poder decir la palabra, ¿sí? Y por supuesto tiene que ser un apoyo para el líder, ¿sí? El Timoteo tiene que tener una actitud de apoyo, de estímulo al líder. No sé si les pasó, los que ya trabajan en grupos, ese día que vas reencendido con la palabra y decís, bueno, esta palabra, hoy tengo que hablar, no sé, hoy tengo que hablar de bautismo y la gente va a decidir por Jesús y la gente está ahí, así como a veces están en algunas clases del IVA, no acá, en otro lado, digo. Pero, ¿no? Y el líder se apaga. Entonces el Timoteo tiene que ser aquel que dice amén a la palabra, ¿sí? Aquel que está atento, aquel que es un estímulo para el líder, ¿sí? Juntos tienen que ser un equipo. ¿Sí? Amén. ¿Hay alguno que empezó como Timoteo por acá y después fue líder? ¿O que está siendo Timoteo ahora? Amén. Amén, hermana. Bien. Buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, ahí bien, mucha tarea para el Timoteo.
ahí para prepararse y después ser un buen líder de grupo de amistad. Es súper importante que el Timoteo entienda que es parte del equipo de liderazgo, ¿sí? Que no es que va a ser líder cuando le toque, sino que ya está siendo un líder en preparación. Entonces ahí la actitud de uno cambia hacia eso que va a venir y se empieza a preparar. A muchos de nosotros nos mandaron de una a ser líderes y no tuvimos la oportunidad de practicar un poquito, o la oportunidad de dar la mitad de una enseñanza y no toda. Entonces, si ustedes están teniendo esa oportunidad, aprovechenla, fórmense, pongan lo mejor de ustedes para que cuando lleguen a líder sean todavía mejores. Hermana. Sí. Con respecto a lo del Timoteo, ¿es recomendable que quizás él dé la enseñanza junto con el líder, o no es recomendable, se hace, no? ¿Es preferible que lo dé uno solo? No sé, esa parte. Si están bien organizados, es decir, si se juntaron previamente para armar la enseñanza o para ver con qué parte cada uno se siente más cómodo, si mantienen una comunicación fluida entre el líder y Timoteo, está muy bueno que lo den entre dos. ¿Por qué? Porque el timbre de voz cambia la persona, cambia la cara, entonces eso hace también a otra dinámica, ¿sí? Pero si no lo organizaron previamente, no es recomendable. ¿Por qué no? Porque se van a pisar o se van a contradecir, entonces podríamos armar un problema. Pero si lo organizan, de a poquito pueden ir dándolo juntos, y también, ¿por qué no? Un día puede darle al Timoteo mientras que está el líder presente, para que el líder lo ayude o lo asista en lo que necesite y pueda ir creciendo en dar la enseñanza. Bien, última pata del equipo, y no por nombrar la última es menos importante, que sería el anfitrión, ¿sí? El anfitrión es aquel que abre las puertas de su casa donde se va a hacer el grupo de amistad. Yo creo que es la figura clave de ese grupo de amistad. Podría arriesgarme a decir que el anfitrión es el termómetro del grupo de amistad. Si el anfitrión está encendido, está comprometido, es muy probable que ese grupo funcione. Ahora, cuando el anfitrión no está comprometido, no está encendido, por más que el líder haga ayuno de 40 días, es más complicado. Ahí se desmutió Vladimir, no sé qué quiere. Igual el líder también puede encender al anfitrión, ¿eh? O sea, hay anfitriones que muchas veces necesitan que el líder los encienda. Ahí está. Otra tarea para el líder, ¿sí? Mantener su equipo encendido en la visión. Porque claramente, cuando uno abre su casa, no es lo mismo cuando el líder tiene un problema en la casa, cierra la puerta y se va al grupo, que cuando el anfitrión tiene un problema en la casa y vienen los hermanos al grupo. Entonces también ahí hay todo un trabajo que hacer para animarlo y mantenerlo encendido en la visión. Bien, ¿qué cosas son importantes en el anfitrión? ¿Sí? Lo primero es que le dé importancia a la casa, ¿sí? Al cuidado de su casa. ¿Vieron que uno se siente, lo bien que se siente uno cuando lo invitan a algún lado, a una casa y lo reciben y lo atienden, ¿sí? No importa si en la casa hay abundancia o hay pocas cosas, si hay comodidades o no, si hay piso de tierra o de, no sé, porcelanato, no importa, pero uno siente, ¿no? Esa tensión, ese cariño, ese amor, ese sentir de, ay, me estuvieron esperando. Bueno, esto es súper importante que el anfitrión lo tenga, ¿sí? Que esté dispuesto a ceder el uso de su casa y que esté preparado para recibir su casa, ¿no? Ustedes, los que estén a cargo del hogar acá, mujeres u hombres que reciban visitas, que son habitué de la casa, seguramente harán una limpieza un poco más minuciosa el día que viene visita, prestarán un poco más atención a la sazón de la comida el día que es para otro, ¿no? Porque uno se prepara. Bueno, el anfitrión también tiene que preparar su casa, ¿sí? La higiene de su casa, no sé,
ver que todos tengan un lugar para sentarse, estar dispuesto a recibirlos, estar acorde a la ocasión y no recibirlo al líder en pijama, bueno, todas esas cosas que hacen a que la gente se sienta que lo están esperando. Entonces, debe ceder su casa, debe proveer las comodidades mínimas, ¿sí? Las comodidades mínimas, esto quiere decir que en la casa más humilde se puede hacer un grupo de amistad, claro que sí, siempre que esté a la disposición, ¿sí? ¿Vieron ese refrán que dice, la casa es chica pero el corazón es grande? Bueno, si el corazón está dispuesto a servir a esas personas que llegan, se puede hacer. ¿Por qué? Porque se va a proveer de las condiciones necesarias para que la gente se sienta bien. Bueno, debe recibir a los integrantes. Esto parece una obviedad, pero yo he llegado a casas, a grupo de amistad, y no ha estado presente el anfitrión. Así que esto no es tan obvio, ¿sí? Ha pasado, no, que se fue a Solano porque tiene que comprar unos globos para el cumple que tiene mañana. ¿Qué? Bueno, ha pasado. El anfitrión tiene que estar presente, ¿sí? Tiene que estar anticipadamente en su hogar para recibir a las personas y debe ayudar al líder y al asistente a todo lo que sea necesario con la logística de la reunión, ¿sí? A todo lo que sea necesario, desde que la gente llegue a tiempo, ¿sí? Como la gente suele ser la conocida del anfitrión, tiene que llamarlo, che, acordate que hoy a las 7, mirá que empezamos a las 7, te espero, ¿no? Digamos que el anfitrión es aquel que va a preparar el ambiente, ¿sí? Va a preparar todo el ambiente, desde las personas hasta la casa y la disposición de la casa. Bien, y si sabe hacer bizcochuelo rico, mejor todavía, pero no es excluyente, ¿sí? Hermana. Sí. Y por un caso fortuito en sí, de que por ahí es verano y bueno, no tiene las condiciones como para que estén los hermanos todos ahí adentro, en el lugar. Más o menos, o sea, ¿de quién sería más la responsabilidad de acomodar todo eso? ¿Del anfitrión solamente o le correspondería también al líder? A ver, la responsabilidad principal en ese sentido la tiene el anfitrión. Por supuesto que si el equipo, o sea, líder y asistente, se dan cuenta, no sé, de que cuando llega, que el día del grupo, el anfitrión, no sé, le pide una mesa prestada al vecino para que la mesa sea más grande y puedan sentarse todos alrededor, tranquilamente el líder puede llegar antes y ayudarlo a acomodar y ayudarlo a poner la mesa, eso puede pasar, ¿sí? Pero la responsabilidad es del anfitrión, ¿sí? Por supuesto que si pasó algo específicamente, bueno, ahí todo el equipo en conjunto resuelve. Amor, y sumo acá el tema de la tarea del anfitrión, y se me viene a la mente este versículo que Jesús cuenta, los invitados a las bodas, de cómo Él envía y dice que hay que invitar y reinvitar, o sea, no es solamente quedarse con una invitación, o sea, que hay que, uno, como hacen, ¿no? Si ustedes vieron costumbres bíblicas, ven que los judíos envían la invitación y cuando está cercana la fecha hacen un recordatorio, ¿se entiende? O sea, que esto es fundamental también, que el anfitrión pueda trabajar en eso, de que no es solamente, no, sí, lo invité. ¿Y cuándo lo invitaste al grupo? No, hoy es viernes. ¿Cuándo lo invitaste? No, lo invité el lunes. Pero ya del lunes al viernes pasaron 1.000.000 de cosas, ¿se entiende? Entonces, y ahí también está la figura del líder, que tiene que hacer, en cierta manera, hacer esas preguntas, ¿no? O sea, hermano, bueno, ¿invitaste a este listado de personas? Sí, los invité. ¿Y cuándo, hermano? No, los invité ayer. ¿Y hoy le recordaste? No, y hoy la verdad que no llegué por esto, por lo... bueno, pero es importante que ese mismo día también Porque imagínense, hoy en la era de la virtualidad y donde hay tanta información, en el día nos llegan tantos mensajes que la gente hasta se olvida del día del grupo, más cuando es muy nueva, así como que es algo muy
muy nuevo el tema del grupo, es importante que el anfitrión tenga presente esto. Y vuelvo al tema del versículo cuando Jesús dice, vayan y búsquenlos y fuércelos a entrar, ¿no? Conozco anfitriones que llegábamos a la casa del líder, ¿y dónde está el anfitrión? Perdón, a la casa del anfitrión, ¿y dónde está el anfitrión? No, y fue a buscar a las personas. O sea, el anfitrión se fue a buscar a las personas. ¿Se entiende? O sea, se tomó 15 minutos antes de que empiece el grupo, hizo el recorrido. Le tocó la puerta a cada anfitrión y le dijo, Víctor, acordate que me dijiste que venías hoy, es a las 7. Son menos cuarto. Ah, sí, ahí voy. ¿Qué va a decir Víctor? Si está ahí, va a tener que venir. ¿Se entiende? Entonces, pero a veces el anfitrión se queda, no, sí, yo ya lo invité. ¿Y cuándo lo invitaste? No, hace una semana que lo invité. Y se entiende, o sea, la diferencia, ¿no? De ese versículo, fuérzalos a entrar también, ¿no? A veces somos insistentes para otras cosas, pero no insistentes para invitar a algo tan importante que donde van a recibir el mensaje de Jesucristo. Y acá se me vienen tantas personas, anfitriones que han hecho un trabajo espectacular, y cuántas personas con nosotros mismos, que si no fueran insistentes, nosotros mismos no hubiéramos llegado a los pies de Jesús. ¿Se entiende? Por la insistencia de las personas. Yo me acuerdo que veía a mi tía, que cada vez que la veía me predicaba, entonces mi tía vivía para acá y yo cuando salía para acá, o sea, porque sabía que si la veía me predicaba, entonces, y no se quedaba con una vez, sino que todo el tiempo, y hasta que me predicaba y la semilla dio su fruto, ¿se entiende? Y ese es el trabajo del anfitrión, esa perseverancia de invitar. Después, si quieren, vemos esto de, che, hermano, pero yo ya lo invité como 10 veces a esta persona, está bien. A ver, si las primeras 5 veces lo invitaste y no vino, no te enfoques tanto en ellos, sino veamos a otras personas. Seguí invitando a ellos, pero no te enfoques en esas personas que lo invitaste 5 veces, te dijeron que sí y no llegaron. Enfócate en otras, ¿se entiende? Mirá a otras personas que quizás están esperando que vos lo invites, porque quizás vos te enfocaste en estas personas y no tenés tiempo para invitar a otros, ¿se entiende? Así que bueno, son y 42 y vamos a cortar porque si no, la semana que viene no quisiéramos que alguien diga, no me conecto porque terminan a las 10 de la noche. Así que no vamos a dar lugar a esas cosas. Así que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente noche. De mi parte nada más, amor. Nada más. Nada más, que descansen y nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga, hermanos. Y la semana que viene, si quedó alguna pregunta pendiente de hoy, anótenla para la semana que viene, ¿sí? Yo entre mañana y el miércoles les voy a pasar los capítulos que vamos a dar la semana que viene, para que puedan leerlo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén, Dios bendiga. Bendiga. Bendiciones para todos. Buena semana. Muchas bendiciones. Bendiga a Bendiga para todos. todos. Tengan una buena semana. Dios bendiga. Nos vemos. Dios los bendiga. Muy buena la